es una mitad de año un poco eterna porque esta semana, por ejemplo, ustedes estarían rindiendo parciales, recién empezaríamos la semana que viene, si todo fuera normal, pero modificaron el cronograma y la semana termina el cuatrimestre, el cuatrimestre termina el 20 y pico de noviembre, siempre solemos terminar el 15, una cosa por así. Así que tiene como 3 semanas más el cuatrimestre. Nosotros igual, yo voy a mantener esta dinámica de las clases de 2 horas, va de 1 hora y media de los viernes, y vamos a mantener la dinámica de ir haciendo estas actividades para que no haya tanto peso en lo que es el parcial. ¿Se acuerdan? Una actividad por semana. Nada, suelen ser actividades cortitas, ¿no? Acá hay que hacer, es un ejercicio, vamos a aprender cómo se hace, van a ver que es un ejercicio de aplicación de una cuentita, y una pregunta teórica de las cuales vamos a discutir varias cosas, y van a ver que igual está escrito en los textos. Los textos, acá se pone un poquito más rara la cosa. Yo ya subí una banda de textos, parte de esos textos son de la unidad 3 y parte de esos textos son de la unidad 4. La unidad 3 acá puse como 2 textos que son más básicos quizás, en la organización de la unidad. Están estos 2 textos que son más básicos, son los mismos que usaba el año pasado, si alguno los tiene, Hacho que estuvo el año pasado, capaz que los tiene fotocopiados, o si conocen, no sé, ni idea, porque en realidad no pueden salir y no pueden ir al instituto a pedirlos, pero son 2 textos del año pasado, con lo cual quizás alguien ya los tiene impresos y no tienen que leer de la pantalla. Estos 3 textos que están acá son de un libro que es mucho mejor, acá se los voy a mostrar el libro. Es este libro de acá. Este es un libro mucho mejor que este es un libro de física biológica ya. Entonces es un experimento que estoy haciendo de usar ese libro. Yo el año pasado usaba cosas que estaban ahí. Esos 3 capítulos de acá, capítulo 14, 15, 16 y 17, son de ese libro y son un poquito más avanzados. Y después está este libro que es mucho más básico, que es el que dice Hewitt. El que dice Hewitt es un libro de colegio, de secundario. Van a ver que si lo leen no tiene muchas cuentas, no tiene muchos nada. Es este libro que ya hemos usado de alguna manera. Es este libro que es así. Azulito, con caricaturas. Tiene datos, no es que no tiene datos, pero es un libro más conceptual que otra cosa. Para mí esto es lo que va a quedar el día de mañana. Ustedes van a cursar la materia, se van a olvidar del 95% de las cosas y lo que pueden quedar son conceptos que hay acá en el Hewitt. Este otro libro, el Kane, que dice capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17, es un libro mucho más avanzado y lo vamos a tratar igual de usar porque este año voy a tratar de dar un poquito más tirando a eso, que es un poquito más profesional, pero no es necesario imprimir ninguno en realidad. La mayoría de los temas los van a encontrar acá, cuando no es, o sea, los temas incluso que veamos, yo ahora voy a usar este libro, por ejemplo. Voy a hablar algunas cositas del capítulo 14. Aun cuando los temas en el capítulo 14 van a ver que también los van a encontrar en estos 2 libros que son un poco más simples. Entonces yo voy a usar el capítulo 14 porque estoy haciendo el experimento, probando con un libro un poco más avanzado. Ustedes lo pueden leer, no es que está prohibido leerlo ni nada, pero van a ver que igual los temas están en los otros 2 libros también, no es el único lugar donde los van a encontrar. Acá el capítulo 16 y 17 ya es un poquito más de biofísica, no sé si vamos a llegar a verlo como corresponde. La idea es que aunque sea podamos recorrerlo y ver un par de los conceptos y de los temas, así que no es necesario, como les dije, que impriman nada en principio. Si quieren imprimir igual, estos 2 libros al menos son redundantes con respecto a este. Este es mucho más básico, este es un poquito más avanzado, pero tienen los mismos temas. Bueno, la idea para hoy igual es arrancar viendo básicamente algo de fluidos y de hidrostática. Yo lo planteé de otra manera, esta unidad, la planteé de otra manera, van a ver la unidad que puse fluidos de física 1, fluidos Hewitt y un TP de fluidos. Ese TP de fluidos no es que es para entregar ni nada, es como la guía de trabajos prácticos, la guía de ejercicios que se pueden hacer. Y lo que estoy haciendo es, en vez de mandarles 400 ejercicios todos juntos con todos los temas de las unidades, armé algo un poquito más reducido, ¿no? 7 ejercicios y 5 preguntas. Las vamos a tratar de ir respondiendo en clase, vamos a tratar de hacer los ejercicios en clase, no es que hay que entregar nada, lo que sí hay que entregar es, cuando uno llega es para cada clase, hay que hacer el ejercicio o la pregunta que me pidan para que yo vaya ahí anotando que van haciendo las tareas, digamos, y realizando las actividades y que puedan acceder a la aprobación de la materia sin examen final. Esa sería
ni idea. Esto junto con un resultado bueno en el examen. La mayoría tuvieron igual, varios tuvieron buenos resultados en el examen, los que no tuvieron ya les avisé por mail. Les dije, bueno, está, para probar la materia no, pero sí para probar la cursada, si querés podés recuperar y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo básico de fluidos. Lo básico de fluidos siempre empieza, van a ver, bueno, siempre no, los 3 libros, pero uno empieza repasando un concepto que ustedes ya conocen, que es el concepto de densidad. El concepto de densidad es un concepto que se usa mucho en fluidos. Uno, en general, nosotros trabajábamos con partículas y usábamos la masa. ¡Ay, qué feo! Hacía mucho que no escribía. La masa. Uno generalmente usaba la masa, que es una propiedad de la materia. A ver, me dicen algo, me escriben. ¿Ustedes se escuchan bien? Oh, no, ¿se escucha mal? No, no, se escucha, al menos yo lo escucho bien. Dicen ahí que se escucha bien. Puede que sea tu compu, Mica. No, debe ser no, debe ser el mío, entonces te escucho medio entrecortado. Sí, a vos te escuchamos entrecortada también. Bueno, igual esto después lo subo a YouTube, probablemente con el sonido adecuado. En YouTube se puede volver a ver. Bueno, continuamos entonces. Ay, ay, ¿cómo me cuesta esto? Bueno, la idea es que eventualmente trabajábamos nosotros con masa, que es una propiedad extensiva de la materia, pero cuando uno empieza a trabajar con fluidos deja de pensar tanto en la masa y empieza a trabajar con un concepto que es la densidad, que usamos esta letra para expresar la densidad. Y la densidad ya no es más una propiedad extensiva de la materia, sino que es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia que uno tenga, ¿no? Bueno, la típica que pesa más 1 kilogramo de plumas o 1 kilogramo de plomo, ambas pesan 1 kilogramo, porque eh, estamos hablando de la masa ahí. En cambio, si uno quiere saber qué es más pesado, qué ocupa más volumen, o qué ocupa menos volumen, del mismo peso, tiene que usar esta propiedad de la materia, que es la densidad, y que se define como un cociente, que es el cociente de la masa por el volumen. Esto es volumen, y esto es masa. Hay otro concepto parecido a la densidad, que es el peso específico o gravedad específica. El peso específico es un concepto muy parecido a la densidad y muchas veces se confunde, porque si uno mira ¿la densidad en qué les parece que se mide? Tengo otro escritorio y otro lugar, por eso me está costando mucho adaptarme a esto. ¿Cuál sería la unidad de densidad? La unidad de arriba es, Kilogramos o gramos, bien, centímetro cúbico, metro cúbico, algo muy de eso. bien, perfecto, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico, dependiendo de qué unidad usemos para masa. Pero el peso específico, que a veces se usa una letra así, que es, a veces esto también se usa para densidad, esto es muy, muy, muy confuso, ¿no? A veces se usa la letra ρ griega para densidad y a veces para peso específico, sería el peso sobre volumen. Y entonces la unidad de esto sería newton sobre metro cúbico, ¿no? O kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Bastante poco práctico. Nosotros en general esta no la vamos a usar, vamos a tratar de trabajar con la densidad. Y la densidad puede ser kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico o kilogramo por litro o gramo por litro, cualquier unidad de masa arriba, cualquier unidad de volumen abajo. Necesitamos, como siempre, un poquito de, de referencias, ¿no? En general el patrón es la densidad del agua. La densidad del agua a veces dicen que es 1. Y decir que algo es 1 es un problema, porque la pregunta es ¿un qué? Y uno tiene que poner una unidad. Si uno dijera, es 1 kilogramo por metro cúbico, esto no está bien, porque 1 kilogramo es más o menos una bolsa de harina, y un metro cúbico es más o menos un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Imagínense el volumen ese, ¿no? El volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es una cosa bastante importante. Yo otro día calculé el volumen de la habitación en la que estoy y era 20 y pico de metros cúbicos. Si la llenara de agua, seguramente no pesaría 20 y pico de kilos. Entonces, la densidad del agua en esta unidad, que es la unidad del sistema internacional, que es kilogramos sobre metros cúbicos, pasaría a ser, en realidad, ya les cuento, da 1000. Son 1000 kilogramos
en un metro cúbico. Y cuando uno habla de 1, en realidad habla de 1 gramo sobre centímetro cúbico, o de 1 gramo por mililitro, o de 1 kilogramo por litro, ¿no? Mirando más o menos esto, uno se da cuenta de que dentro de 1 metro cúbico entran 1000 litros, porque si 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilos y 1 litro de agua pesa 1 kilo, tiene una masa de 1 kilo, entonces dentro de 1 metro cúbico entran 1000 litros de capacidad. Bueno, esta es la densidad, estas propiedades las vamos a usar muchísimo en esta parte de mecánica de fluidos, en vez de usar la masa. Nunca van a decir, che, pasame qué velocidad se mueven 3 kilogramos de agua. Me van a hablar en realidad de litros, de metros cúbicos, y me van a hablar de la densidad de los fluidos. Entonces lo que vamos a ver en esta unidad o en esta parte de la materia es la mecánica de fluidos. Y vamos a usar otro tipo de propiedades como la densidad en vez de usar la masa. La mecánica de fluidos suena a algo que no tiene nada que ver cuando uno habla de mecánica con biología, por ejemplo. Uno se imagina al mecánico cambiándole el aceite al auto. No está muy bien. Mecánica viene de la parte que ustedes vieron en física 1, de todo lo que tiene que ver con Newton. Fuerzas, pesos, toda esa rama de la física se llama mecánica. Entonces la mecánica de fluidos fue cuando decidieron ocupar y empezar a usar cosas tan simples o tan complejas como esta fórmula que ustedes deben haber visto, masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas, empezaron a aplicarle toda esa física a un conjunto de partículas que consideraron que era un fluido. Y mi pregunta es, ¿qué será un fluido para nosotros? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Qué cosa es un fluido? ¿Qué cosas vieron en química o en la escuela para decir esto es un fluido, esto no? Estoy haciendo la pausa para tomar café y para escucharlos ustedes o leerlos ustedes. ¿Qué es un fluido o qué recuerdan de un fluido? ¿No es parecido como al líquido que toma la forma de donde se encuentra y como que corre? Qué sé Muy yo, bien. algo así. Una es toma la forma del recipiente en el que se encuentra. Perfecto. Un líquido es un fluido, pero un gas también es un fluido. Y el gas no toma forma del recipiente en donde está. ¿Cómo que no? Si uno tiene No, en este cuarto, no. el gas tiene la forma o está ocupando el volumen del cuarto y tiene la forma de este recipiente en el que está. Si uno lo mete dentro de un globo, el gas está en el Ah, conjunto de un globo. Sí, dale, decime. no, porque en el texto que había mandado, que habíamos empezado a leer, decía como que una de las características de los fluidos es que no posee una forma fija. No posee una forma fija, seguro. No. Toma la forma de donde esté. Obviamente es distinto si uno mete un líquido Sí. que va a estar hasta acá, o si uno mete un gas que va a ocupar todo el volumen del recipiente. Pero ambos son fluidos. Ninguno de los dos tiene una forma fija, los dos obtienen la forma del recipiente en el que están. En cambio, un sólido puede tener una forma física y fija. ¿Profe, son compresibles los fluidos? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque hay fluidos que son compresibles y fluidos que son incompresibles. Nosotros vamos a trabajar ahora en los incompresibles. ¿Cuáles son los compresibles y cuáles son los incompresibles? Bueno, yo un gas lo puedo apretar, acá puedo agarrar y hacer una fuerza sobre esto y comprimirlo y aumentar la presión del gas y va a cambiar un montón de cosas. Mientras que a un líquido sí se lo puede comprimir, no es que no se lo puede comprimir, pero la compresión del líquido es mucho menor. ¿Por qué? Porque esto es de cómo están acomodadas las moléculas, ¿no? En un gas hay bastante espacio libre entre las moléculas del medio, mientras que en un líquido las moléculas están todas interactuando entre sí, que no es lo mismo que en un sólido donde están ordenadas, ¿no? En un sólido están también muy cerca como en un líquido, pero ya están ordenadas. De hecho, por ejemplo, el agua sólida y el agua líquida se diferencian en que en el sólido están más alejadas las moléculas que en el líquido, por ejemplo, en el agua. Porque cuando empiezan a unirse entre sí, se forman puentes de hidrógeno, que eso lo habrán visto, y se forman cristales, y esos cristales ocupan más espacio
que cuando está en estado líquido. Entonces, hay líquidos incompresibles, como este de acá, que sería acá, sería un líquido, y esto sería un gas. Y el líquido es incompresible, pero no todos los fluidos son incompresibles. Qué feo que estoy escribiendo, no entiendo nada, qué horrible. Vamos a ver si borro ahí. Igual este apunte no sirve para nada, ¿eh? No se les ocurre imprimirlo. Esto es como si estuviera garabateando en el pizarrón incoherencias. Incompresible, que no es lo mismo que no se entienda, sino que es lo mismo que no se comprime. Y nosotros ahora vamos a ver cosas para los incompresibles. Los líquidos son incompresibles. Los gases son compresibles. Y nosotros vamos a ver leyes para los incompresibles. Vamos a tener que suponer que son incompresibles las cosas que veamos, entonces los gases pueden no comprimirse, pero es muy fácil comprimirlos. O sea, las leyes que vamos a ver pueden servir para un gas, pero en espacios, en cambios pequeños de presión y en cambios pequeños de temperatura. Los líquidos son incompresibles en teoría, pero igual se pueden comprimir también, no es que no se comprimen. Lo que pasa es que la compresión que tienen es despreciable, numéricamente se le puede no dar bolilla. Entonces, incompresible, líquido, lo vamos a ver esos. ¿Qué iba a poner algo? ¿Qué me olvidé que iba a poner? Bueno, no cambia su densidad. No cambia su densidad. Ustedes saben que el agua igual cambia su densidad. No es la misma la densidad del agua caliente que la del agua fría. Por eso, si uno se baña en una pileta, hay lugares donde está más fría y otros lados donde está más caliente, depende de dónde pega el sol. Y el agua caliente en teoría flota por arriba que el agua fría, porque igual sí cambia su densidad, pero se supone que es mínimo el cambio de densidad y que no afecta esto que está acá. Entonces vamos a empezar con los fluidos ideales nosotros, que cumplen estas características y ahora algunas más que vamos a ver más adelante. Pero estas nos va a importar. Y el gas, solamente estas cosas que vamos a ver de los fluidos solo van a servir cuando no se esté comprimiendo el gas. Si el gas se comprime y se le cambia su densidad, van a dejar de funcionar estas leyes. Vamos a definir ahora la presión. La presión, que ya la hemos visto, igual ya la hemos trabajado, pero es otro concepto fundamental. La presión se define como una fuerza sobre una sección o una área. Esto ya lo hemos hecho. Ustedes antes trabajaban más con atmósferas, ahora vamos a trabajar más con pascales. Porque todas las fórmulas van a ser amables en pascales y van a ser bastante horribles en atmósferas. Uno agarra y dice, bueno, esto es un área. Esto es un área A. Y un fluido, cualquiera sea, por ejemplo gas o líquido, las moléculas van a estar chocando contra esa área. Muchos choques, números enormes, ¿no? Del orden de 10 a la 23, número de Avogadro. Choques, va a haber por cierta cantidad de tiempo. Bueno, todos esos choques van a tener una fuerza resultante. Como la cantidad de choques que van de arriba hacia abajo y la cantidad de choques que van de abajo hacia arriba, estadísticamente, más o menos la misma. Entonces la sumatoria de todos esos choques van a generar una fuerza perpendicular a la pared o a la superficie de que uno esté hablando. Esa fuerza perpendicular es la que uno va a tomar para calcular la presión. Entonces la presión va a decir, es esa fuerza perpendicular dividida ese área. ¿Y en qué se mide? ¿En qué se mide la presión? Ustedes ya lo saben. ¿En qué se miden las fuerzas? Pascales. ¿En qué se miden las fuerzas? Newton. ¿Y las superficies? Metros cuadrados. Muy bien. Está muy bien lo que dice ella. Es metros cuadrados, ¿no? Porque nosotros usamos el sistema internacional, que es el MKS. Ese es el sistema internacional en el cual hay metros, kilogramos y segundos. Hay otros sistemas como el CGS, centímetros, gramos y segundos, pero las unidades que usamos siempre son partiendo de esto. Por eso hay que transformar los litros a metros cúbicos, para que nos dé joules, para que nos dé kilogramos, para que nos dé newton, tenemos que usar esas unidades. Y esto de acá es lo que se llama pascal. Eso es un pascal. Un newton sobre un metro cuadrado. Entonces la presión se hace como esa fuerza sumada de
de las moléculas, digamos, sobre una superficie. Vamos a mirar un poquitito sobre estos pascales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, existe acá donde estamos parados nosotros una presión atmosférica. ¿Por qué hay una presión atmosférica? Estoy parado acá, en mi casa, y hay una presión atmosférica en mi casa. ¿A qué refiere la presión atmosférica? ¿Qué significa que haya presión atmosférica? No es la presión que ejerce como el aire sobre nuestros cuerpos, sobre Claro, la ¿y tierra, ¿no? qué sería la presión entonces? Sería la fuerza de todas las moléculas de aire que La están chocando. fuerza, claro, Claro, ¿no? Ahí nos están chocando las moléculas de aire y sentimos la presión en todas las direcciones, porque hay moléculas de aire en todas las direcciones, no es que viene solo desde arriba. ¿Qué la produce la presión atmosférica? ¿Por qué el aire nos está golpeando? Y saben cuánto mide, ¿no? La presión atmosférica tiene un valor de una atmósfera. Y una atmósfera son aproximadamente 101.300 pascales. Vamos a hacer una cuentita para interpretar esto bien. Vamos a hacer la cuentita que está acá. El nivel 2 dice, el ejercicio 2 dice, al nivel del suelo la presión atmosférica es 101.300 pascales. Lo que acabamos de decir. ¿Qué fuerza realiza la atmósfera sobre el suelo del cuarto anterior? Bueno, el cuarto anterior es este que está acá. No hicimos el cuarto anterior, era una cuenta de densidad. Si quieren, la hacen. Dice, el cuarto anterior entonces tiene 2 metros por 3 metros por 2 metros y medio y quiero saber qué fuerza realiza la atmósfera sobre el suelo de ese cuarto. Ese cuarto es igual que el cuarto que estoy ahora. 2 metros por 2,5 metros. Y la presión es 101.300 pascales. Dos metros por 3 metros. No sé por qué puse 2 metros y medio de alto, decía. Me equivoqué. Bueno, me dirán ustedes qué cuenta habría que hacer para poder ver qué fuerza está haciendo la atmósfera sobre el suelo de la habitación en el que estoy parado yo ahora. Esta fue la obra que hicimos durante las vacaciones. Perder un pedazo de living para tener una habitación de 2 metros por 3 metros. no hay que calcular el área Bueno, muy bien. ¿Cuánto mide y el área? multiplicarla por la presión, supongo. Muy bien. ¿Cuánto mide el área? Es Base por 6 altura. metros Bien. cuadrados. Pase por altura, perfecto. Ya 2 por 3, 6 metros cuadrados. O sea que, si venimos acá, podemos plantear esa fórmula que pusimos ahí. Dijimos, la presión es igual a la fuerza sobre el área. En este caso, la presión son 101.300 pascales. Es igual a la fuerza sobre 6 metros cuadrados. ¿Cuánto da la fuerza entonces? ¿Y en qué unidad? 607.800, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Newton? 607.800. Y yo lo que tenía era los pascales, eran newton sobre metro cuadrado. Por metro cuadrado se van a ir los metros cuadrados con los metros cuadrados y va a dar newton. 607.800 newtons es la fuerza que hace la atmósfera sobre el piso de la habitación en la que estoy. 607.800 newtons. Dice, equivale a 62 toneladas. Claro, son 62.000 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. La gravedad me daría un peso de 607.800 newtons. Serían 62 toneladas de peso. Sin embargo, no se hunde el piso. ¿Por qué les parece que no se hunde el piso? Porque la presión que se hace desde el centro de la Tierra hacia arriba supongo que debe ser mayor. Sí, no desde el centro de la Tierra, sino desde el Bueno, piso de abajo, del sótano del edificio.
Acá también está la presión. Así como yo puse que la presión era en todas las direcciones, si hay aire, hay presión. La presión está allá y la presión está allá. Como dijiste vos, no es mayor. Si fuera mayor, me empujaría para arriba y mi piso se levantaría. Es exactamente igual. Es la presión atmosférica, abajo y arriba. ¿Por qué no nos aplastamos nosotros como seres humanos? Fíjense acá, siguiendo con las preguntas, dice, el área total, la pregunta 8, es el área total del cuerpo de una persona adulta es alrededor de 1,5 metros cuadrados. Ya que la presión atmosférica es cercana a 10 a la 5 pascales, ¿no? 100.300 pascales, más o menos es 1 por 10 a la 5, la fuerza ejercida sobre la superficie del cuerpo es aproximadamente 1,5 por 10 a la 5 newtons, de 15 toneladas. ¿Por qué entonces no somos aplastados por la presión generada por la atmósfera? El profesor nos mintió, no existe la presión atmosférica, por eso no nos ¿Le aplasta. podemos echar la culpa a la gravedad o no? No, la gravedad es una respuesta demasiado simplista, pero buen intento. La respuesta es Japón. A ver, tenemos la atmósfera, hicimos acá recién la cuenta, eran 72 toneladas sobre el piso del cuarto. Sin embargo, el cuarto no se hunde porque abajo del cuarto hay también atmósfera y también está empujando y la presión se ejerce en todas las direcciones. Ahora, ¿por qué adentro mío hay atmósfera? ¿Por qué yo no me aplasto por las 15 toneladas que tengo encima de la presión? Sí, profe, tenemos presión, o sea, la sangre que tenemos en las venas, todo eso, supongo que es una presión hacia afuera, que Es una debería ser presión, mayor que... es una presión en todas las direcciones, inclusive la de hacia afuera. Es un poquito mayor, sí, ahora lo vamos a ver a eso, es un poquito mayor la presión sanguínea. Parece que las células, la presión interna de todas las células y de las células de nuestro cuerpo y del cuerpo de la mayoría de los seres vivos, son un poquito mayores, un poquito menores, más o menos iguales que la presión atmosférica donde vivimos. Por eso, justamente no nos aplasta la presión y tampoco explotamos, como en el capítulo ese de Los Simpsons, que Homero y Bart saltan de un cohete y les explota la cabeza. No sé si lo registran. Pero es un capítulo de Los Simpsons. No es que nos explotaría la cabeza, serían otras cosas lo que pasaría en el espacio exterior, pero nuestra presión interna compensa nuestra presión atmosférica externa. Hay criaturas que viven en el fondo del mar que aguantan presiones mucho, mucho, mucho más fuertes que nosotros. Yo ya me meto en una pileta del fondo, 2 metros del fondo, y me empieza a doler la cabeza por la presión, que es un poco mayor que la presión atmosférica. Estamos diseñados para vivir más o menos en la presión atmosférica. Un poquito más, un poquito menos, pero no un cambio muy significativo. ¿Por qué? Por nuestras presiones de las células que tenemos, las presiones de los medios acuosos que tienen las células internas, son del mismo orden, aproximadamente. Y la sangre también es del mismo orden. Ahora después vamos a ver en qué se mide la presión sanguínea. Bueno, más o menos vimos entonces la presión. Definimos qué es la presión, definimos la presión atmosférica y definimos las unidades de la presión. También definimos la densidad. Quedan 5 minutos de sesión antes de que se cierre. Acuérdense, cuando se cierra entran de nuevo a la misma. Quiero definir cómo se mide esa presión, en qué aparato se usa para medir la presión atmosférica. ¿Saben el nombre del aparato que se usa para medir la presión atmosférica? Barómetro. Muy bien, Parámetros, sí. barómetro. El barómetro se usa para medir la presión atmosférica y por eso iba a aparecer una unidad nueva para medir las presiones. Van a aparecer los milímetros de mercurio. El barómetro es una cosa que está buena. Está bueno el barómetro. Porque se podría hacer en el laboratorio. Es algo que se podría hacer en el laboratorio de física. Sin mucho nada, sin mucho esfuerzo. El barómetro original o el primer barómetro es una columna llena de mercurio, un tubo de vidrio lleno de mercurio, que abajo está abierto y apoyado. Ay, estoy tratando de escribir en el mouse de la computadora, cualquiera. Está apoyado así en un recipiente que tiene mercurio. Esto es un recipiente abierto. Recipiente abierto. Y adentro del recipiente hay mercurio. Y lo que se hace en realidad es llenar toda la columna de mercurio, está llena,
hasta determinada altura. Todo acá hay mercurio. Esto es mercurio. ¿Y cómo se mide la presión en un barómetro? Bueno, lo que hacen es medir la altura de la columna de mercurio. Agarran y dicen a ver cuál es la altura de la columna de mercurio. Con la altura de la columna de mercurio miden la presión atmosférica. Ahora vamos a ver por qué, probablemente después de que se corte el video. En general, la altura de la presión atmosférica, una atmósfera, equivale a 760 milímetros de mercurio, o sea, 76 centímetros. Esto es igual a una atmósfera o 101.300 pascales. Por eso a veces se usan los milímetros de mercurio para medir presiones. ¿Por qué? Qué unidad horrible, milímetros de una sustancia. ¿Qué tiene que ver los milímetros con la presión? Bueno, tiene que ver con el largo o el alto de esa columna en un barómetro. Entonces, si los barómetros estaban hechos de mercurio, uno medía la altura del mercurio y lo traducía a presiones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque la presión que está ejerciendo la columna de mercurio sobre este mercurio equivale a la presión que hace toda la atmósfera. Es como una balanza el barómetro. Es una balanza en la que de un lado tengo mercurio, la columna de mercurio aplastando este líquido, y del otro lado tengo toda la fuerza del mundo, toda la fuerza de la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica está aplastando el otro lado del fluido. Así como dijimos que aplastaba el suelo y nos aplastaba a nosotros. La idea es que acá debería haber vacío. En realidad no hay vacío acá, ¿no? Acá no hay vacío. Acá debería haber vacío. Lo pongo entre comillas porque no es vacío. ¿Qué es el vacío? ¿Cómo definirían el vacío? Además de un corte de Nada. cargador. Nada, claro, nada. Bueno, ¿puede haber nada? Nada quiere No, decir... tiene que haber aire. Bueno, no, la idea es que no haya aire. Si hay aire, hay atmósfera. La idea es que esto está cerrado, el tubo, ¿no? Que no haya nada. El problema es que no puede haber nada. Es lo más parecido a un vacío, pero el vacío no existe. Siempre hay algo. Incluso en el espacio exterior parece que hay por cada metro cúbico hay como 3 átomos, más o menos. O sea que tampoco es que hay nada. Generalmente acá cuando hay baja presión, lo que pasa es que se empieza a evaporar el mercurio, entonces acá hay vapor de mercurio. Hay átomos de mercurio dando vueltas, no se puede evitar, pero es lo más vacío que se podría conseguir. Bueno, voy a cortar y volvemos a entrar. Voy a cortar, cuando aprenda a cortar.